8:46 de la mañana, hoy vamos a conversar sobre el cáncer infantil. Lo describe, inclusive en algunos de sus posts, el doctor como una realidad poco conocida. Vamos a estar conversando sobre algunos mitos, algunas realidades. Así que hoy nos acompaña el doctor Manuel Camacho, él es pediatra oncólogo. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que el placer es mío. Gracias, por la oportunidad de transmitir esta información y bueno, seguir hablando un poco más acerca de lo que es el cáncer infantil y como bien lo señala desde un principio como una realidad poco conocida. Conocida para muchos, exacto, pero una enfermedad que hoy día representa una de las causas frecuentes en la esfera pediátrica. Precisamente eso le quería preguntar, ¿por qué le damos ese calificativo, una realidad poco conocida? ¿Es porque es menos frecuente versus, por ejemplo, el adulto mayor? ¿O por qué es poco conocido? O posiblemente, como es el caso mío, no quiero escuchar de eso. Exactamente. Fíjate que cuando nosotros hablamos de cáncer, para los que quizás no manejan este tipo de patologías, manejan muchos mitos relacionados a la propia enfermedad. El cáncer infantil, aunque muchos no lo vean desde ese punto de vista, representa la segunda causa de morbimortalidad, es decir, enfermedad y muerte en pacientes de 0 a 19 años. Aún así, los que estamos inmersos en esta subespecialidad del área de la pediatría, vemos con preocupación que la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros a nuestras consultas y al área hospitalaria llegan lamentablemente con un diagnóstico tardío o subtratado relacionándolo con otros tipos de enfermedades. ¿Por qué pasa esto, doctor? Posiblemente en algunos tipos de cáncer que presentan estos niños asintomáticos y ya cuando van a consulta están avanzados. Exactamente. Fíjate, el cáncer, al igual que otro tipo de enfermedades, en una primera instancia no te genera síntomas. Y cuando lo genera es porque quizás ya hay algún tipo de complicaciones a distancia o lo que conocemos nosotros desde el punto de vista médico como metástasis o progresión de la enfermedad. Aunado a esto, es poca la información que se maneja acerca de estas enfermedades y justamente es por el mito que engloba al cáncer de forma global, no solamente en pacientes pediátricos, sino también en pacientes adultos. De toda esta gama o tipos de cáncer, ¿cuál es el más frecuente, por ejemplo, aquí en Venezuela? Ok. En la esfera pediátrica, el cáncer más frecuente son las leucemias linfoblásticas agudas, seguida de los tumores del sistema nervioso central, para posteriormente, bueno, nos vamos a la parte de los linfomas, los tumores óseos, a los tumores de partes blandas o la parte muscular. Seguidamente existen otros tipos de cáncer en niños como lo son los tumores renales, los retinoblastomas, que en nuestra área, en el Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti, tenemos la mayor población de pacientes con retinoblastoma. Esto porque, bueno, tenemos la única unidad que existe en Venezuela, la cual está liderada por un excelente oftalmólogo oncólogo como lo es la doctora Livia Romero. Hablar de estadística, doctor, aquí en Venezuela es difícil, ¿no? Aún así, ¿tenemos algún registro de cáncer infantil en Venezuela? Fíjate, nosotros tenemos subregistros y un registro ya, digamos que establecido, el cual fue proporcionado por el Ministerio de Poder Popular para la Salud, que data del año 2014 al 2016. Esto no escapa de la realidad quizás desde el punto de vista estadístico del comportamiento del cáncer, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros, como oncólogos pediatras o oncólogos, siempre nos manejamos por las estadísticas que suministra tanto la OMS o la Organización Panamericana de la Salud. En cuanto a la mortalidad, ¿esto viene bajando, viene subiendo? Es relativo. Cuando tú no tienes un registro, digamos que estadístico exacto, cada centro hospitalario, de los pocos que hay de oncología pediátrica acá en Venezuela, cada centro hospitalario va a manejar su epidemiología. Para unos probablemente la tasa de la mortalidad sea muy alta, pero para otros, que quizás sea un hospital de gran envergadura, la tasa de mortalidad sea un poco más baja. Comenzamos esta conversación, doctor, hablando de frecuencia, porque es una realidad poco conocida. Y bueno,
estuvimos conversando, que puede ser una patología sintomática. Exactamente. Si eso es así, ¿cómo nosotros como padres, familiares de un niño podemos sospechar que este puede estar presentando algún tipo de patología? Obviamente siempre tiene que estar de la mano con su pediatra. Exactamente. La frecuencia de asistencia al pediatra es sumamente importante, pero ¿cuáles serían los síntomas, aquellos alertas? Porque, por ejemplo, si yo sé que papá y mamá, uno de los dos, tuvo algún tipo de cáncer, seguramente el niño va a tener algo de esto a futuro. ¿Cómo podemos nosotros sospechar y cuál sería el procedimiento? Fíjate, dijiste algo tan importante antes de hablar de la parte de los síntomas, cómo nosotros podemos sospechar o quizás deducir que estamos frente a alguna patología oncológica como tal. Siempre lo recalcamos como oncólogos pediatras, pero ante todo como pediatras poricultores, es decir, esos médicos bajo la formación de niños, que no solamente se encarga de ver de lo que es el crecimiento y el peso del paciente, sino justamente la historia natural de los familiares y si hay antecedentes de cáncer o no. Nosotros, a través de lo que es nuestra historia clínica, realizamos quizás esa relación médico-paciente de forma exhaustiva para obtener datos pertinentes que nosotros nos puedan orientar. Y es allí donde la consulta pediátrica es tan esencial, porque en la esfera pediátrica, a diferencia de la población adulta, no existe un factor preventivo. Cuando nosotros hablamos de factor preventivo en pacientes pediátricos con cáncer, radicamos justamente en lo que es en la consulta pediátrica, y más del 50% de las patologías oncológicas pediátricas pasan en una primera instancia antes de acudir al oncólogo pediatra, que también es pediatra, pero siempre termina evaluándolo un pediatra en una primera instancia o quizás un médico general, y de acuerdo a la sintomatología, pues deriva a un subespecialista. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas del cáncer infantil, son diversos. Y la mayoría tienden a confundirse quizás a la presencia de otro tipo de enfermedades que nada tenga que ver con el cáncer. Allí, como te lo dije, a través de la realización de una buena historia clínica, el médico puede obtener datos pertinentes que lo puedan orientar. Fíjate, uno de ellos vendría siendo esa fiebre de forma intermitente a la cual tú no le consigues ningún tipo de causa aparente. Es un paciente que puede tener más de 3-4 semanas con un episodio febril, pero desde el punto de vista examen clínico, no hay otro tipo de patologías. A su vez, podemos tener comportamientos desde el punto de vista hematológico, como la presencia de petequias, hematoma, que te podría deducir bajo la sospecha diagnóstica de una leucemia. Signos de dificultad respiratorias, que bien puede tener compromiso con un proceso respiratorio agudo, pero cuando tú quizás realizas paraclínicos necesarios y esenciales como una simple rayos X de tórax, te das cuenta de que no estamos frente a un proceso infeccioso. Ahora, si estamos deduciendo quizás la presencia de un tumor a nivel del sistema nervioso central, aquí quizás cambios a nivel del comportamiento, una marcha atáxica, es decir, coloquialmente esa marcha tipo robot, o la presencia quizás de crisis epiléptica en el paciente sin ningún antecedente familiar previo. ¿Y si es, por ejemplo, un cáncer óseo? Fíjate, esta persona va a presentar síntomas. Hay algo tan particular que nosotros como oncólogos pediatras evidenciamos en los pacientes con la presencia de tumores óseos, en el caso de un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, un sarcoma de Ewing, es que siempre va a existir un precedente en ello. Quizás el paciente estaba realizando algún tipo de actividad física y de la nada tiene un traumatismo, estaba practicando algún tipo de deporte, recibe quizás el traumatismo directo por algún objeto y comienza con dolor, cambios a nivel de la coloración, a nivel de la parte afectada y un aumento de volumen considerable, que muchos tienden a confundir con procesos infecciosos en el caso de una osteomielitis o una artritis séptica en caso de que la ubicación sea a nivel de la rodilla. Ahora, usted porque es pediatra oncólogo, pero si llega un niño solo a un médico pediatra que no tenga esta otra especialidad de la oncología, ¿es fácil detectar todo esto? Es fácil. Sin embargo,
la poca información, y por eso es que nosotros hablamos de cáncer infantil o cáncer como una realidad poco conocida, porque son tantos los mitos, o quizás las personas tratan de evitar no tocar ese punto del tema, que cuando estás bajo la sospecha diagnóstica de un paciente con una entidad oncológica, hay paraclínicos esenciales y de fácil acceso. Lo decía un especialista en una jornada científica que tuvimos recientemente en el Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo, y justamente decía: tenemos exámenes tan sencillos como una simple rayos X de tórax y muchas veces no la indicamos y nos vamos a estudios mucho más amplios que por el elevado costo el paciente el familiar no realiza. En caso de ser un retinoblastoma, que me lo mencionaste hace un momento, que es un cáncer ocular, ¿cuáles serían los signos de alarma, alerta para el padre? Y mira, aquí está pasando algo con este niño. En el caso del retinoblastoma, nosotros siempre definimos: el reflejo blanco del ojo no es normal. Y existen elementos muy puntuales. Quizás reflejo de la luz, el tomar una simple fotografía y posteriormente a esto evidenciar ese reflejo a nivel del ojito, o quizás un ojo o de forma bilateral. O sea, esa quizás es la forma puntual y exacta de poder quizás tener la presunción diagnóstica en un paciente pediátrico, porque los retinoblastomas son patologías exclusivamente de niños, no la vamos a evidenciar en pacientes adultos. Hoy estamos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña un especialista en esta área, el doctor Manuel Camacho. Él es pediatra oncólogo. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o el contacto aquí en cabina 0212-959-0137. 8:59 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña un especialista en esta área, el doctor Manuel Camacho. Él es pediatra oncólogo. Doctor, ante una sospecha, yo como padre, ¿qué debemos hacer paso a paso? En una primera instancia, identificar la probable lesión oncológica. Posteriormente a ello, referir o remitir este paciente a un especialista en el área de oncología pediátrica o quizás en el área de hematología, si estamos sospechando quizás la presencia de una leucemia, y posteriormente a ello realizar los estudios complementarios, en este caso tomografías, laboratorios y biopsia en caso de ser, obviamente que todo tipo de tumor necesita una biopsia y quizás una inmunohistoquímica para corroborar o poner ese apellido a esa lesión como tal. Pero en una primera instancia, ante la sospecha, remitir a un subespecialista. Ok, esa es la sospecha. Una vez hacen el diagnóstico, yo me imagino que, y la recomendación en este caso sería para los padres, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, mira, tu hijo tiene este tipo de cáncer, ¿qué impacto tiene esto en el padre y cómo de alguna manera ustedes buscan de que este padre entienda, porque yo me imagino que se queda paralizado con la noticia, entienda que, tenemos que seguir avanzando, esto va a ser un proceso? ¿Cómo el padre asume todo esto y de qué manera ustedes apoyan al padre? Fíjate que uno de los grandes retos que tenemos nosotros como oncólogos es la definición con la cual quizás se maneja este tipo de enfermedades, que la mayoría de las personas lo relacionan al proceso de la muerte. Entonces, das el diagnóstico oncológico, lamentablemente, y lo primero que ellos empiezan es: se va a morir. Y nosotros tratamos de cambiar ese paradigma, y la oncología está inmersa en un equipo multidisciplinario. No solamente es el trabajo del oncólogo, es el trabajo del psicólogo, es el trabajo del psiquiatra, del cirujano, del nutricionista, el nutrólogo, el mismo pediatra y el oncólogo pediatra. Entonces, juntos como equipo, abordamos no solamente al paciente, sino también a los familiares, tratando de hacerles saber que pese a las circunstancias, pues sí se puede avanzar, sí se puede lograr una remisión completa de la enfermedad y sí el paciente puede superar este proceso de enfermedad. No debe ser fácil aceptar todo esto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y si no lo intentamos, tampoco vamos a determinar el éxito o no de esto.
Ok, si en un principio estamos conversando que este tipo de paciente, por ser posiblemente asintomático esta patología, llega en un estadio avanzado, ¿hay alguna parte de esa población que llega en estadios tempranos? Sí, justamente son pocos los casos que nos llegan. Sin embargo, esos pacientes que quizás no nos lleguen en estadio avanzado, pero sí con una progresión o una historia natural de la enfermedad bastante extensa quizás en el sentido del tiempo, desde el inicio de los síntomas hasta el momento de ser diagnosticado. Pero sí nos llegan pacientes. De hecho, nuestra área de consulta llegan pacientes quizás consultando por una simple patología, y obviamente nosotros, al tener el conocimiento necesario relacionado a este tipo de enfermedades, podemos diagnosticar a tiempo y tratarlo de forma inmediata. ¿Y en qué más o menos puede influir todo esto, que sea una población poca que llega en un estadio temprano? Parte social, económica. Exactamente, el acceso. Okay. Son pocos, como lo decía en un principio, los sistemas de salud que cuentan con áreas de oncología. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y tomamos en consideración de que este tipo de patología, tanto en pacientes pediátricos como adultos, se hace muy frecuente, se están creando unidades de oncología, quizás no tanto en la esfera pediátrica, pero sí en pacientes adultos. Y bueno, quizás el acceso tanto privado como público sean quizás pertinentes desde el punto de vista positivo para estos pacientes. Como también vamos a conversar sobre algunos mitos y realidades, quería preguntarle, el ambiente en donde nos desenvolvemos, en donde se desenvuelve este niño, desempeña un factor importante para el cáncer. Por ejemplo, si la persona vive cerca de aguas contaminadas, tensión eléctrica, contaminación, niños que estén con papá y mamá que fumen, ¿todo esto influye realmente? Mira, en niños, el factor que quizás predomina en ellos como elementos causantes de este tipo de enfermedad está ligado a la parte de la herencia. A diferencia del adulto, que quizás exponerse a cierto tipo de factores desde el punto de vista ambiental lo condiciona aún más a desarrollar algún tipo de patologías oncológicas. En cuanto al tratamiento, hablando por supuesto de mitos y realidades, ¿está prohibido para este niño oncológico algunos alimentos? ¿Eso es cierto o es falso? Mira, fíjate que cuando te mencionaba que el oncólogo pediatra no trabaja solo, sino que también está con un equipo multidisciplinario, uno de los signos y síntomas que presenta el paciente, ojo, no todos, es quizás una pérdida progresiva de peso. Cuando te hago quizás una pérdida progresiva de peso, estamos hablando quizás de un porcentaje mayor o inferior al 20%. Entonces, cuando tú diagnosticas a este paciente, instauras un tratamiento oncológico, que bien son tratamientos oncológicos muy fuertes para ellos, y van a existir efectos secundarios bastante importantes que quizás lo conllevan a un proceso de desnutrición. Tú tienes que establecer un buen plan nutricional, particularmente, y esto con el respeto de los nutrólogos, los nutricionistas. Yo a mis pacientes trato de no prohibirle quizás la gran cantidad de alimentos, pero sí hacer énfasis en llevar una alimentación balanceada. Cuando hablamos de una alimentación balanceada, hablamos de requerimientos nutricionales importantes desde el punto de vista de proteínas, carbohidratos, frutas y hortalizas, y una ingesta adecuada quizás de líquido que le permitan a ellos recuperarse del proceso de los efectos secundarios de la quimioterapia y continuar, porque uno de los grandes obstáculos que tenemos nosotros como pediatras oncólogos es el factor de la alimentación, factor desnutrición. Entonces, si tenemos un cuerpo que quizás está siendo afectado por el proceso de la quimioterapia, imagínate que esto esté conllevando también a un proceso de nutrición. Es un cuerpo que no se va a recuperar de forma satisfactoria o quizás a tiempo para poder continuar con el tratamiento, y esto la mayoría de las veces ocasiona retraso en el tratamiento adecuado, quizás puntual en el tiempo establecido como se decide instaurar en ellos.
En cuanto a la vacunación, no sé si previo o post quimioterapia, sí se puede vacunar el niño, sí puede cumplir con ese esquema de vacunación. Ok, fíjate, cuando nosotros hablamos de la inmunización, el cual en un paciente pediátrico debe cumplirse desde el momento del nacimiento y cumplir los refuerzos necesarios. Las vacunas pueden ser virus o bacterias atenuadas. En el caso del paciente oncológico que está bajo un proceso de inmunosupresión, nosotros tratamos de mantener quizás por un tiempo prudencial el cumplir el esquema de vacunación. Explicamos a los padres la importancia del por qué no inmunizar en el momento, y esto debido quizás al mismo tratamiento oncológico que ellos vienen recibiendo, y para no afectar aún más su cuadro clínico, digamos que posponemos de forma momentánea el esquema de inmunización. Ahora bien, en la era o quizás en el tiempo del COVID-19 y todos los estragos que esto trajo desde el punto de vista de la mortalidad para muchísimas personas, no solamente en este país, sino a nivel del mundo, se tomó la consideración de que pacientes oncológicos que tuviesen quizás ningún tipo de complicaciones, tratar de inmunizarlos para este tipo de patología. Hoy estamos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña el doctor Manuel Camacho, él es pediatra oncólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-375-29989 y 17 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Continuamos con algunos mitos, algunas realidades referente al cáncer infantil. Esto reforzando, este tipo de paciente niño oncológico siempre... todos los niños que tenga a partir de ese bebé, todos esos niños van a tener cáncer en algún momento. No necesariamente. Sin embargo, es una alarma. Es una alarma. Como pediatras tenemos digamos que la tarea de hacerle un buen seguimiento a estos pacientes, pero sobre todo que los padres o los representantes de estos pacientes tengan un compromiso de no ausentarse de la consulta pediátrica para nosotros poder obviamente detectar algo a tiempo y así poder tratarlo. Una vez este paciente diagnosticado y con un posible tratamiento, ¿es fácil ubicar este tipo de tratamiento? ¿Todos tenemos acceso a esto? Actualmente, el Estado Nacional, a través de la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, facilita, quizás no todo, pero sí un gran porcentaje de tratamientos oncológicos de forma gratuita para todos los pacientes. Los niños con cáncer siempre tendrá que toda su vida ir a consulta oncológica. Eso es una de las grandes preguntas que nos hacen los padres y los pacientes, en este caso quizás ya en la etapa de la adolescencia, que una vez que ellos superan este proceso de cáncer como tal, es necesario, porque se dice que en el primer año posterior a la finalización del tratamiento oncológico el paciente tiene un porcentaje de presentar una recaída o una progresión de la enfermedad. Entonces, nosotros manejamos un tiempo prudencial del control de estos pacientes y quizás no toda la vida, pero sí por digamos que un tiempo específico nosotros tratamos de hacer un buen seguimiento para así evitar complicaciones o la presencia de una segunda neoplasia en el paciente. ¿Qué mitos relacionados con cáncer son los más difundidos, bien sea boca a boca, redes sociales? El principal, la muerte. Se maneja este tipo de definición y siempre como profesional de la salud, transmitimos la información de que cáncer no es y jamás será igual a la muerte. Ciertamente quizás no podemos salvar a todos nuestros pacientes, pero hay pacientes, un porcentaje bastante elevado en Venezuela, que sobreviven a esta enfermedad y son esas voces de la esperanza que nos permiten a nosotros seguir y continuar en la lucha. Otro quizás de los mitos es que el paciente oncológico no pueda llevar una vida completamente normal. Mira, totalmente falso. En esta actividad que te comentaba que realizamos recientemente en el Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo, hubo uno de sus pacientes que dio su testimonio de vida y lo más lindo de todo, que a pesar de que él no tiene una parte de su cuerpo por un tumor óseo, un osteosarcoma, él decía en su experiencia de vida que el cáncer no lo limitó,
ni definió su forma de ser, todo lo contrario, él se llenó de fortaleza para seguir continuando y para alcanzar cada uno de sus sueños. Leche materna y este tipo de paciente infantil oncológico, estuvimos leyendo algunas cosas que decían, por ejemplo, la madre que no quiere darle leche materna o no quiere amamantar a su niño, o niños que están recibiendo quimioterapia y posiblemente la mamá decida no darle leche materna. No existe ningún tipo de contraindicación, todo lo contrario. Si el paciente está aún en el tiempo determinado de seguir recibiendo lo que es la lactancia materna, nosotros no lo vamos a omitir, todo lo contrario, mantenemos ese tipo de alimentación esencial y favorable para ellos desde el punto de vista nutricional, complementados quizás posteriormente con otro tipo de alimentos, pero para nada omitimos este tipo de alimentación. En toda esta transición, doctor Manuel, ¿quién se deprime más, el niño o el padre? Mira, nosotros muchas veces subestimamos el hecho de que un niño por ser niño no se deprime. Entonces estamos acostumbrados a ver que el niño es fuerte, de que el niño tiene un poder de resiliencia, que ciertamente sí lo tienen, pero el hecho de subestimar muchísimas veces ahondamos o tratamos un punto quizás erróneo a este tipo de pacientes. Por eso es necesario que nuestros pacientes, una vez diagnosticados y posteriormente en el seguimiento de su enfermedad y en el pleno curso de tratamiento, tengan evaluaciones por psicólogos y psiquiatras necesarios que le permitan a ellos sobrellevar, porque esto es un duelo. Claro, que es parte de ese equipo multidisciplinario que mencioné hace un momento. Hoy estamos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña el doctor Manuel Camacho, él es pediatra oncólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-375-2998. 9:30 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito adulto joven. Megahertz dedicados a tu bienestar en Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña el doctor Manuel Camacho, él es pediatra oncólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-375-2998. Doctor, importantísimo, ¿el cáncer infantil de alguna manera se puede prevenir? En la esfera pediátrica, la única forma de prevenir es a través de esa consulta de seguimiento, precisar a nivel de lo que es la historia clínica, sobre todo con pacientes con antecedentes familiares importantes de cáncer. Es necesario la evaluación y un seguimiento de forma adecuada. Quizás no llegase a presentar la patología, pero no está de más tener un buen control como tal. O sea, en pediatría no existe esa prueba de un tamizaje que tú digas, bueno, me voy a basar en este elemento preventivo quizás para tomar puntos inherentes en relación a esta enfermedad. O sea, aquí lo que hay es que tener muchísimas criterio médico y una evaluación exhaustiva cuando tenemos la sospecha diagnóstica de algo. Físicamente, ¿en dónde queda su consulta? Si alguien necesita o requiere de su servicio, ¿a dónde lo puede contactar? Me puedo ubicar a través del número 0412-375-2998 o a través de mi red social DR Manuel C27, y mi consulta privada está ubicada en pleno centro de Caracas. Fácil acceso. Muy bien, doctor. Con esto que hemos conversado, ¿cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Gracias. Fíjate, a todo paciente familiar que esté atravesando por este proceso bastante fuerte, mi mensaje, como sé que también es el mensaje de lo que estamos desde este punto quizás batallando con ello, es que piensen de forma positiva. El cáncer no necesariamente tiene por qué estar ligado al proceso de la muerte. Ciertamente es un proceso muy duro, pero cuando tú piensas de forma positiva, creas y mantienes esa resiliencia de que sí puedes hacerlo, no va a haber enfermedad alguna que pueda con dicho proceso. Y tener siempre presente de que los milagros existen y que ante cualquier criterio médico siempre está esa decisión de Dios frente a cualquier circunstancia, y yo sé que Él puede revertir cualquier tipo de diagnóstico en un paciente con esta enfermedad.
Además que tenemos la dicha de contar con excelentes profesionales aquí en Venezuela, en toda esta área de la medicina. He visto uno que otros casos en donde de repente la familia tiene la posibilidad económica de pedir una segunda opinión, inclusive fuera de Venezuela, y resulta que es el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento que el especialista aquí venezolano le dio. Entonces nosotros tenemos esa dicha de contar con excelentes profesionales aquí en Venezuela, en toda esta área, no solamente en el área oncológica. Mira, los médicos venezolanos estamos formados y preparados, valga la redundancia, para afrontar cualquier situación, cualquier tipo de escenario y sobre todo para tratar este tipo de enfermedades. Quizás en nuestro país existen mayores limitantes como el factor económico que no permita quizás adquirir un estudio a tiempo, que quizás lo puedas tener en otro país, pero sí se puede. Yo creo que cuando nosotros nos los proponemos de esa forma de querer hacer bien las cosas, lo podemos lograr. Seguro. Doctor, muchísimas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por este contenido que nos brindó en la mañana de hoy. Siempre a la orden. Hoy estuvimos conversando sobre cáncer infantil. Nos acompaña aún el doctor Manuel Camacho, él es pediatra oncólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-375-2998 y a través de su cuenta de Instagram, @drmanuelc27. 9:48, enseguida regresamos con más de Tono Salud.